Hoy en Cirugía Política, muerte de niña en manos de la Fuerza Fronteriza. Esta no es la primera vez. La Secretaria de Seguridad de la Patria comparece ante el Congreso para responder. La Corte Suprema rechaza negar asilo a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente. Aún así, la administración está implementando nuevas reglas para que los asilados tengan que esperar en México. El general Mattis renuncia al cargo de secretario de Defensa y argumenta en una carta tener diferencias con el presidente Trump. La decisión de sacar las tropas norteamericanas de Siria fue la gota que derramó el vaso. Trump presiona a los demócratas y advierte que un cierre de gobierno puede durar mucho tiempo. Histórico el número de investigaciones en contra del presidente de los Estados Unidos y su administración. To believe that you can make a difference. Hard work of change. You are the best supporters and organizers because you did change the world. I want to build the wall. We need the wall. The Border Patrol, ICE, they all want the wall. Saludos amigos, les habla su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez, dándoles la bienvenida a nuestro nuevo programa Cirugía Política. Gracias a nuestros colegas de Roda Informa, estamos nuevamente en el aire después de un año fuera de contacto, fuera de estar con ustedes en sus hogares, llevándoles informaciones importantes, 30 minutos de noticias, discusión y mucha información para todos ustedes, para que seamos votantes informados aquí en los Estados Unidos. Comenzamos entonces, ya estamos listos para el ataque. La primera noticia acerca de esta pobre niña, Jacqueline Carl, de 7 años de edad, que perdió la vida cruzando la frontera con su papá. Esta niña murió 8 horas después de haber sido capturada por la Fuerza Fronteriza, y la noticia acerca de qué fue lo que pasó, la versión de la Fuerza Fronteriza está en conflicto con la versión del papá de la niña. De acuerdo a el papá de la niña, esta niña no había tenido ningún problema, no habían estado caminando desde Guatemala, como se había dicho anteriormente por la Fuerza Fronteriza, habían simplemente tomado un autobús y ella había tomado agua y había comido. Fue desde que fue capturada por la Fuerza Fronteriza que se enfermó y tomó bastante tiempo para llegar las fuerzas de auxilio a esta niña, que muere 8 horas después. Hay una investigación ahora mismo tratando de entender exactamente qué fue lo que pasó. El padre está muy agradecido por la Fuerza Fronteriza, por el esfuerzo que hicieron de resucitar a su niña, y por los bomberos y el hospital que trató de salvar la vida de la niña, pero que no lo pudieron hacer. Lo que sí sabemos es que esta información no fue sometida al Congreso como se suponía. Se supone que una muerte que ocurra va a manos de la Fuerza Fronteriza sea reportada a el Congreso en menos de 24 horas, y tomó una semana el de dejarle saber al Congreso de que esta niña había muerto. También sabemos de que no es la única. Han habido un número de muertes en manos de la patrulla fronteriza. Tenemos la historia de otra niña que también pues, fue capturada en Arizona. A ella y a su mamá las pusieron en un centro de detención, y no fue hasta que ellos salieron del centro de detención que la niña pudo recibir atención médica, pero fue ya muy tarde y también murió. Muy interesante el hecho de que la secretaria de la Seguridad de la Patria se presenta frente al Congreso esta semana para responder acerca de esta situación, y cuando nuestro propio representante, el representante David Cicilline, le pregunta si sabe cuántas personas han muerto durante su captura por parte de las fuerzas fronterizas, la secretaria no supo contestar. En otras noticias de inmigración, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha desestimado la política del presidente Trump para evitar
que los inmigrantes que entren al país indocumentados puedan reclamar asilo. La administración de Trump estaba tratando de crear una circunstancia donde aquellos inmigrantes que cruzaran la frontera ilegalmente pues no tuviesen ese derecho. Desafortunadamente para el presidente, la Corte Suprema, incluyendo el presidente de la Corte Suprema, que es nombrado por republicanos, estuvo en desacuerdo. No solamente eso, sabemos de que hay tratados internacionales en el trato de inmigrantes asilados, los que están pidiendo asilo, que no pueden ser evadidos, que tienen que ser cumplidos por los Estados Unidos. Y si la Corte Suprema no lo hacía, la Corte Internacional iba a intervenir, porque todos los que piden asilo en un país tienen que ser aceptados, por su reclamo tiene que ser aceptado. Pero ¿qué hace la administración de Trump? Pues dicen, bueno, si tenemos que aceptarlos, entonces no vamos a permitir que se queden en el país. Y las nuevas reglas que acaban de implementar es de que si una persona entra, ya sea por una puerta de entrada normal o a través de la frontera ilegalmente y reclaman asilo, estos individuos entonces van a tener que regresar a México para esperar la decisión de la Corte en su caso, lo cual puede tomar a veces meses y a veces hasta años. El gobierno de México ha indicado que está posiblemente de acuerdo en aceptar a estos individuos, pero como parte de otras negociaciones del Tratado de Libre Comercio, además de una idea que tiene el presidente López Obrador de crear un Fondo Monetario Internacional de Estados Unidos, México principalmente, para ayudar a las economías de Honduras, Guatemala y El Salvador, para tratar de contrarrestar este ímpetus que tiene la gente de salir de su país. La gente no se quiere ir de su país, tienen que salir de su país porque están pasando hambre, porque el crimen está acabando con sus familias y la vida que están teniendo en estos países es insoportable. La idea de López Obrador es de que si mejoramos estas condiciones, si mejoramos la economía, si mejoramos la seguridad, no va a haber ese ímpetus de viajar hacia los Estados Unidos en una travesía tan y tan peligrosa como la es de llegar al sur de los Estados Unidos. La otra noticia importante de esta semana ha sido la renuncia del secretario de Defensa, el general Mattis. El general Mattis, quien es un general de 4 estrellas, Marine, un marino, como se dice en español, es un individuo que tiene una trayectoria enorme a través de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es conocido como uno de las personas más populares entre el liderazgo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y se decía que él nunca iba a renunciar. Pero aparentemente esta situación con Siria ha creado una situación que es completa y absolutamente inaceptable para él. Y envió una carta al presidente de los Estados Unidos donde indica que está en completo desacuerdo con este presidente y dice así, y cito: debemos hacer todo lo posible para promover un orden internacional que sea más propicio para nuestra seguridad, prosperidad y valores. Y hemos sido fortalecidos en este esfuerzo por la solidaridad de nuestras alianzas. Así escribió Mattis en su carta de renuncia. Así que no es solamente que se va de su posición, sino que está completa y absolutamente criticando la política del presidente Trump. Además, añadió, y cito: mantener alianzas sólidas y mostrar respeto hacia esos aliados es importante. Decidido y sin ambigüedades en nuestro enfoque hacia aquellos países cuyos intereses estratégicos están cada vez más en tensión con los nuestros. Hablando acerca de que no podemos ser amigos de Rusia, no podemos ser amigos de la China, sin exigir que ellos hagan las políticas que le convengan no solamente a los Estados Unidos, sino a la comunidad internacional. Esto no solamente es un problema para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sino que también es un problema muy fuerte
para los kurdos de Siria, y de eso hablaremos en un poquito de más detalle con nuestro asesor político, el doctor José Rivera, directamente desde Puerto Rico. Hablaremos con él más adelante. Finalmente, la noticia del siglo, ¿verdad? Las investigaciones en contra de, no solamente del presidente Trump, sino de su administración, de su comité de campaña, de su comité de inauguración, de su fundación, de su familia y de su persona. De verdad que esto es un número récord de investigaciones para este presidente que en realidad no da pie con bolas, como decimos vulgarmente. Toda su vida está siendo investigada por el gobierno federal, por parte del procurador especial Mueller. Está siendo investigada por el procurador general de Nueva York, su fundación, la fundación caritativa que supuestamente era esa fundación que él donaba millones de dólares y se lo daba a los veteranos, a las personas que tenían necesidad. La fundación, dijo la procuradora general de Nueva York, era una chequera del presidente Trump para él ayudar a su campaña y para él pagar deudas de su propio negocio de bienes raíces. Y tuvo que cerrar como parte del trato de no ser enjuiciado. Y esto va a ser bien importante porque vamos a tener que estudiar esta regla que existe en los Estados Unidos, que es una regla escrita por el Departamento de Justicia. Esto no está escrito en la Constitución. El hecho de que se pueda enjuiciar, se pueda acusar a un presidente de un cargo federal. Esto viene como consecuencia de un memo que escribió el asesor legal del Departamento de Justicia hace años, durante la administración del presidente Nixon. Y dicen los expertos que si podemos cambiar de opinión en términos de la Corte Suprema, si podemos cambiar leyes y decisiones de la Corte Suprema como Dred Scott, que fue la decisión que había autorizado la esclavitud en los Estados Unidos, si pudimos cambiar esa posición en la Corte Suprema, en nuestra Constitución, ¿por qué no cambiar un memorándum del Departamento de Justicia escrito por un abogado? Así que esto va a ser bien importante, especialmente en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a ver el desastre del gobierno cerrado como resultado del presidente Trump querer absoluta y sin ninguna razón construir una muralla, sino que los demócratas van a tomar el poder de la Cámara de Representantes comenzando en enero. Esto significa de que todos los comités de estudio, de investigación, judicial, van a tener la oportunidad de empezar a enviar sopinas a el presidente, a sus negocios, a sus hijos, a sus familiares, y ya sabemos que son muchos en su círculo que han sido ya no solamente condenados, sino que algunos ya están en la cárcel y muchos están ya por ser acusados. Así que en las próximas semanas esto va a ser bien interesante, cómo es que los demócratas van a poder tomar las riendas de la Cámara de Representantes, cómo hacer estas investigaciones, cómo de alguna manera analizar la vida de este presidente que, como dijimos anteriormente, no hay ningún segmento de su vida en este momento que no esté bajo investigación criminal por parte del gobierno federal, el gobierno estatal y hasta el gobierno civil, ya que, como sabemos, todavía quedan las demandas de las mujeres. Acuérdense de las mujeres que lo demandaron de acoso sexual. Eso todavía está en las cortes y una vez él salga como de presidente, pues todos esos cargos van a tener que ser pues enjuiciados. Muy interesante y esperemos de que tengamos más información para todos ustedes en las próximas semanas acerca de lo que esté aconteciendo con el presidente de los Estados Unidos. También tenemos que mencionar el caso del general Flynn, quien era el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, que fue el primero que se fue, el primero que fue despedido y el primero que fue enjuiciado por haber mentido a los agentes federales. En esta semana, el general Flynn tuvo que
aceptar el hecho de que mintió al gobierno federal, mintió a los agentes federales acerca de sus contactos con los rusos. Y ya tenemos el conteo de cuántas personas, 14 personas habían tenido contacto con los rusos durante la campaña del presidente Donald Trump. 14. Y acuérdense que a principio de la campaña, cuando le preguntaron, aquí no había nadie que hablaba con los rusos, aquí no había nadie que tenía contacto con los rusos. Yo no tengo ningún contacto con los rusos. Su propio abogado acaba de emitir declaraciones diciendo de que no solamente teníamos contacto con los rusos, queríamos construir una torre Trump en Moscú. Estábamos hablando de construir una torre y regalarle a el presidente Putin un tremendo penthouse en el tope de la Torre Trump en Moscú. Así que todo esto va a salir a relucir. Los demócratas en la Cámara de Representantes no van a comer cuentos y próximamente vamos a ver posiblemente unos cargos de destitución para el presidente de los Estados Unidos. Para las personas que no lo entiendan, la Cámara de Representantes emite los cargos de destitución para el presidente y el Senado de los Estados Unidos es el que lo enjuicia y el que eventualmente lo saca del poder. La pregunta de los $50,000 es si los republicanos del Senado, que son los que mantienen el poder de esa rama legislativa, si van a destituir al presidente una vez este sea enjuiciado. Todo lo vamos a discutir aquí a través de Cirugía Política. Vamos a tomar una pausa y regresamos enseguida con más información para todos ustedes. Mantente informado 24/7 con Rob Informa. Búscanos en internet en www.robinforma.com y verás las noticias locales, las noticias nacionales, las noticias internacionales. No te olvides de las noticias de farándula, deportes y mucho más. robinforma.com. Hola, ¿qué tal amigos? De parte de esta servidora y de la familia Rod Informa queremos recordarte que en todo momento siempre es importante la unión familiar y que recuerdes siempre luchar por tus sueños. Felices fiestas y un feliz año 2019. Hola amigos, estamos aquí nuevamente en su programa Cirugía Política y ya se une a nosotros otro cirujano político directamente desde Puerto Rico. Me refiero al doctor José Rivera, quien es nacido en Santurce, Puerto Rico. José comenta asuntos internacionales, diplomacia y geopolítica para Telemundo NBC de Puerto Rico desde septiembre de 2013 y para la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, el canal público de Puerto Rico desde octubre de 2018. Él también ha colaborado extensamente con Guapa Televisión, Univisión de Puerto Rico, Al Jazeera en inglés, además de varios medios raciales. Él es también columnista del periódico El Vocero desde noviembre de 2016 y de la revista digital 80 Grados. Es también profesor y conferenciante en las áreas de diplomacia, Europa, África, Asia, Medio Oriente y Estados Unidos y es ex profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, de donde yo me gradué también. Así que bienvenido, José, al programa. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a toda la audiencia que nos está mirando en el día de hoy y feliz Navidad. Feliz Navidad también para ustedes, profesor. Pues en el día de hoy queremos comentar acerca de dos asuntos importantes que yo sé que usted está bien versado. Uno de ellos es la inmigración en Centroamérica. La pregunta que se hacen muchas personas es cómo es posible de que un padre salga en una caminata de miles de millas con niños cargados a hombros, con el peligro que existe en esa caminata para llegar a los Estados Unidos. Mucha gente se pregunta cómo es que esto puede suceder, cómo es que un país puede permitir que esto suceda y cuál es la responsabilidad de los Estados Unidos. Porque eso es también lo que nos dice la gente, que no es la responsabilidad de los Estados Unidos lo que esta gente haga.
Yo creo que aquí hay responsabilidad para repartir. Pero vamos poco a poco. A la pregunta de cómo es posible que un padre, una madre, cargue con su hijo o hija y haga una travesía peligrosa de miles de millas para la frontera de los Estados Unidos, pues desde la normalidad y la comunidad de nuestros hogares es muy fácil juzgarlo. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de empatía, no solamente el gobierno de los Estados Unidos, sino el público en general. Trate de imaginarse el nivel de desesperación de un padre que está evitando que su hijo muera de hambre, o que un hijo adolescente pueda caer en las garras de una pandilla criminal, una ganga criminal, o que una niña adolescente le caiga en el ojo de un miembro de una ganga y le diga, me la voy a llevar. Que cuando llames a las agencias de seguridad, a la policía, nadie responda, o simple y llanamente la policía es tan corrupta, está en contubernio con las gangas. Este tipo de desesperación nosotros no la tenemos, y nuevamente desde la comodidad de nuestros hogares o desde la comodidad de los lugares donde nosotros vivimos, pues evidentemente eso no se ve. Pero trata de mirar el nivel de desesperación de estas familias que no tienen alternativa, que están yéndose de un país sin posibilidades, que tienen entonces escoger el menor de los males y emprender esta travesía con sus hijos. Pero lo que la gente dice en la calle es que ¿por qué eso nos concierne a nosotros? ¿Por qué es que tenemos que estar ayudando a personas de otros países? Hay gente pobre a través de todo el mundo, hay gente que está sufriendo a través de todo el mundo. ¿Por qué específicamente la gente de Guatemala, de Honduras, de El Salvador son nuestra responsabilidad? Por distintas cosas, más allá del ejercicio de empatía y humanidad que nos compete, es el hecho de que las situaciones particulares de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, son también responsabilidad de nosotros. ¿En qué sentido? A través de todo el siglo XX, los Estados Unidos intervino en los asuntos internos de estos países que acabo de mencionar, muchas veces dejándolos sumamente maltrechos. Y en el caso particular de Guatemala y El Salvador, y también Nicaragua, la década de los 80 fue especialmente turbulenta para estos países, precisamente por las guerras civiles que se estaban sobrellevando en estos lugares, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en donde los Estados Unidos estaban colaborando con los gobiernos sumamente represores en contra de la guerrilla y la disidencia en general. Y en el caso de Nicaragua, una vez el Frente de Sandinista de Liberación Nacional se instala en el gobierno, cuando pasan a Anastasio Somoza, pues evidentemente ellos desde Honduras ayudan a la contrainsurgencia nicaragüense, los contras, para tratar de derrocar ese gobierno. Ese tipo de eventos, ese tipo de procesos no se acaba cuando se firma la paz, y deja un lastre de desolación, de crisis económica y de violencia, que es lo que están viviendo estos países en este momento, y parte de ese proceso los Estados Unidos es responsable. Sí, esto es el problema también, de que las personas piensan de que los Estados Unidos no tienen responsabilidad del gobierno que tienen estos individuos, que tienen estos países, y sabemos que si no fuera por la mano de los Estados Unidos, si no fuera por la mano de la Escuela de las Américas, esta escuela que entrenó a muchos de los dictadores de Centroamérica, no tuviésemos los gobiernos que tenemos ahora en estos países, que en realidad no están respondiendo a las necesidades de su propia gente. Claro que sí, claro que sí. Y nuevamente, precisamente por eso es que nos concierne, porque el daño que hemos hecho ahí todavía está presente,
y evidentemente todos esos países sufren crisis económicas, dependen económicamente de los Estados Unidos. Muchos de ellos tienen economías en desarrollo que no terminan, que no llegan a lo óptimo de su desarrollo, porque están en una situación en términos comerciales, en términos de los subsidios agrícolas que hacemos en los estados, sus productos agrícolas entren. Si nosotros tenemos con ellos que sea un poco balanceado para que sus productos entren al mercado de los Estados Unidos, eso podría crear condiciones de desarrollo. Pero aparte de aceptar los refugiados que tengan reclamos legítimos para poder entrar al país, si los tienen, podemos también ayudarlos a crear condiciones de desarrollo económico que les permita un nivel de desarrollo económico, valga la redundancia, que los disuada de emigrar. Y esto es exactamente lo que está recomendando el presidente López Obrador de México al presidente Trump de los Estados Unidos, de que se cree un fondo internacional de ayuda a estas economías de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, para fortalecer las instituciones civiles de estos países, para fortalecer la economía y que las personas no se vean en la necesidad de tomar estas travesías tan peligrosas. Y te digo una cosa, los Estados Unidos se han comportado de una manera bien problemática para la economía de estos países, la economía agrícola de estos países, porque amenazaron a estos países de quitarles la ayuda si no permitían que el maíz, por ejemplo, de los Estados Unidos fuese vendido en mayor preferencia en estos lugares, sabiendo de que la agricultura es una de las fuentes más importantes de ingreso y de alimento para estos países. Y sabemos ahora mismo que hay hambre en Honduras, hay hambre en Guatemala, hay hambre en El Salvador. Así es. Sí, y es una línea, porque entonces, si permite que los Estados Unidos haga lo que se llama en términos técnicos dumping de sus productos agrícolas, eso quiere decir que probablemente vamos a desplazar a agricultores locales en los países que mencionaste, creando unas condiciones de crisis que es lo que alimenta todo el proceso de migración. Bueno, ahora mismo lo que tenemos aquí en los Estados Unidos es el gobierno cerrado porque el presidente Donald Trump insiste en su muralla. Veremos a ver qué sucede con esta situación. Pero no quería irme sin hablar un poquito acerca, especialmente de tu último artículo en El Vocero, acerca de los kurdos en Siria, que una de las razones por las cuales el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el general Mattis, completamente se destituyó a sí mismo, renunció a su posición, es debido a que el presidente Donald Trump decidió de la noche a la mañana remover todo el apoyo a los sirios, a la defensa siria y a los kurdos en Siria, lo cual va a crear una situación de abandono a estos guerrilleros que están tratando de pelear en contra del régimen del presidente Assad de Siria y en contra de los rusos. O sea que es algo de verdad que nos preocupa sobremanera cómo es que este lugar del mundo va a terminar si los Estados Unidos no tienen ese rol de liderazgo, que en realidad son 2.200 soldados. No estamos hablando de una cantidad enorme, pero simbólicamente importantes. Definitivamente, la presencia de los Estados Unidos en esa parte del norte y el noreste de Siria es un disuasivo que no permite que los rusos, que el régimen sirio, turco, toquen a las unidades de defensa popular, que son las unidades militares de los kurdos de Siria. Recalcar además que es problemático. En el sentido de que los kurdos han sido los aliados más confiables de los Estados Unidos. Obviamente no son árabes, pero su sociedad siempre ha sido bastante secular, en el sentido de que la religión no es referente de armas sumamente efectivos y confiables en el campo de batalla. Y eso lo han constatado las tropas que han estado allí, las
tropas estadounidenses que pelearon junto a ellos para liberar a Mosul en el norte de Irak. Y de pronto este incidente, que no tiene ninguna consideración geopolítica o estratégica, sino que simple y llanamente tiene un elemento electoral, una promesa de campaña, crea entonces, podría crear potencialmente un vacío de poder en este lugar, dejando a los kurdos a la deriva, asistir a los Estados Unidos en la región y detener el avance del Estado Islámico, pero también figura en la frustración de las altas esferas de la oficialidad de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y el Departamento de la Defensa, porque precisamente ellos ya perciben que si se va a los Estados Unidos de ahí, ese vacío podía ser ocupado en ese sentido por Estado Islámico o por sus rivales en la región. Definitivamente, ya que este concepto de que el Estado Islámico está completamente derrotado, como dijo el presidente en su tweet, en su vídeo de tweet, en realidad no es la verdad. Sus propios asesores militares, su representante en Siria, escasamente 48 horas antes de que el presidente emitiera esta orden, había dicho de que todavía no hemos completado la misión. Y sin embargo, el presidente decidió, después de hablar con el primer ministro Erdogan de Turquía, de que sí, ya se acabó la guachafita y no hay nada más que hacer. Así que veremos a ver qué sucede, pero te digo, es una situación que nos preocupa porque esta región, si vuelve a estallar en guerra, vamos entonces a tener que entrar no con 2.200 asesores, sino con mucho más fuerza y con mucho más pérdida de vida para los Estados Unidos. Definitivamente. Bueno, pues gracias al doctor José Rivera por estar con nosotros en el día de hoy. Vamos a tenerlo con nosotros en todos nuestros programas, ya que su información es importantísima. Y de verdad, José, te lo agradezco. Te tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y nos vemos entonces la próxima semana. Claro que sí. Y un abrazo bien boricua y navideño para todos ustedes allá en Rhode Island. Perfecto, muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Este programa llega como cortesía, gracias a Rode Informa. De verdad que muchas gracias por la oportunidad de regresar al aire y compartir toda esta información importante con todos ustedes. Así que nos vemos la próxima semana.